con ustedes y tal cual, el Señor es bueno. Sabemos que también se mueve con ese tierno amor en medio también de la calma, Él va por cada lugar. Y yo lo que podía ver es eso, que Él quiere realmente ser la plenitud de cada uno, el que lo llena todo. Entonces toda carencia, toda cosa que has intentado, que muchas veces intentamos todos llenar por todas nuestras fuerzas o por todos los lugares, hay solo un camino, hay solo una verdad, y hay solo uno que es la vida, y el que lo puede llenar todo es Jesús. Y eso tiene que ser la base de nuestra vida, de nuestro caminar. Es Jesús el que lo llena todo en todos. Y mientras cantábamos, ahora al final, no sé bien por qué, pero era como el clamor de Señor, ven Señor Jesús, Maranatha, ven, Señor, ven. El Apocalipsis, la Biblia termina con eso que dice, ven Señor Jesús. Y es un clamor que tiene que ser real en la iglesia. Señor, te necesitamos, pero te amamos tanto, queremos estar contigo. Si mientras estamos acá queremos ser responsables y caminar de acuerdo a tu voluntad, pero Señor, ven. La esposa, la amada, la iglesia anhela verte, un clamor que nace del corazón y que empieza a verse. ¿Saben que estas semanas han sido semanas donde el mundo está en caos total? Donde sabemos que vienen guerras, rumores de guerra, nadie está ajeno de eso está en la palabra de Dios, pero pareciera que cada vez es peor. Las amenazas de guerra, ya está empezando una guerra en Medio Oriente que se involucra en todos los países, pero además amenazas de crisis mundiales por decisiones, y eso no es otra cosa que el principio de dolores, dice la Biblia. Cuando escuchen de esto, ojo, es el principio del fin, pero nosotros tenemos una esperanza que es mucho más fuerte y mucho más grande. Entonces en estos días me puse a leer cuando Jesús hablaba de las señales del fin, pero de seguir un poco, seguir leyendo, y me encanta que cuando él termina de hablar de esto, dice algunas parábolas, como, bueno, dije un montón de cosas, ahora lo traía a tierra como para que todos lo podamos entender. Y una de esas parábolas es la parábola de los talentos. Una parábola que muchas veces no entendí, pero que me encanta y profundizar en eso, y tiene mucho que ver con esto, entender, ser entendidos en qué tiempos estamos viviendo. ¿Y este año de qué año es? A ver, ¿de qué año? Multiplicación. Muy bien. Este año es el año de multiplicación. Y necesito toda su atención, así que ahora te voy a preguntar, ¿cuáles son los pilares que tenemos que multiplicar? Bien, a ver de vuelta, ¿cuáles son los pilares que tenemos que multiplicar? Obediencia, aceptación y no. Excelente, vamos a buscar a lo mejor, no podemos dejar de preguntar. Y este es el año de multiplicación. Y en todos estos domingos he hablado acerca de multiplicación. Y hemos hablado primero de ordenar la casa y después de ciertos milagros de multiplicación. El domingo pasado él habló, si no me equivoco, de la viuda, ¿no? No, ese fue el anterior. El del aceite fue el anterior. ¿Y el pasado? Bueno, el del aceite. Una de las últimas prédicas fue cuando se multiplicaba el aceite. Y si vemos en la Biblia, hay muchos milagros de multiplicación. Y hay algo que se repite en cada uno de esos milagros, es que el que multiplica, ¿quién es? Es Dios. Pero el hombre tiene que hacer algo. Por ejemplo, a la viuda le dijo, bueno, anda a buscar vasijas, tené las vasijas, y a medida que las vayas llenando, el aceite se va a ir multiplicando. Cuando pasó la multiplicación de los panes y los peces, vinieron los panes y los peces, se lo entregaron a Jesús y buscaron cestas y se fue multiplicando. Pero siempre tiene que haber una acción para que ocurra la multiplicación. Entonces, nosotros no podemos decir, este va a ser el año de multiplicación, y simplemente sentarnos y esperar que sea el año de multiplicación, sino que la multiplicación es nuestra responsabilidad también. Somos responsables de la multiplicación. ¿Sabías? Somos responsables cada uno de nosotros por la multiplicación. Si cada uno de nosotros trae uno, al fin de año somos el doble.
y ese uno trae uno. Entonces todos somos responsables de la multiplicación. Quizás el número dije ahí, pero en todas las áreas de nuestra vida somos responsables. Nosotros no la producimos porque la multiplicación es de Dios, es algo que Él hace, pero somos responsables en formar parte, en obedecer, en accionar y en caminar. Entonces quiero que vayamos a esta parábola, la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo 25, 14. Leemos, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. A ver, digamos eso todos juntos. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegó el que había recibido 5 talentos. Trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tenés lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy fuerte, pero vamos a orar. Que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia y honramos eso y te pedimos que hables a lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, que sea tu voz hablando entre nosotros, que sea tu palabra afirmando, guiando en todas las cosas, y Espíritu Santo, hace lo que solo vos sabes hacer entre nosotros. Señor, háblanos. Estamos dispuestos a recibir todo lo que proviene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, acá hay una parábola, como les dije, esta lo dijo Jesús después de hablar del fin de los tiempos, y les dice: el reino de los cielos se asemeja a esto que leímos. Y está ese como jefe, digamos, y lo que hace es agarrar parte de sus bienes, porque se iba a ir lejos, se iba de viaje, se iba por un tiempo, y le da esos bienes a sus siervos, que le servían, y les da su pertenencia, le da algo que es preciado para él. Si vamos
los talentos, porque vamos a ver cuánto es un talento. Es poco, es mucho, digo uno, parece poco, pero dice que un talento son 10.000 denarios. Y un denario era el salario de un día. Entonces, un talento es el trabajo de 10.000 días. Es el sueldo de 27 años de trabajo. Imagínense, ¿es poco? Imagínate que tu jefe viene mañana y te dice, tomá, hacé lo que quieras, pero me voy de viaje, vos administralo, que yo después cuando vuelva, bueno, espero que esté todo bien. Pero si le daba algo, es porque confiaba, porque sabía que podían. Y le estaba dando todo eso. Después el de 2 talentos eran 54 años de trabajo. Imagínense. Y él me ¿querés hacer un emprendimiento de tomate hoy? El salario de 54 años de trabajo. Un montón. Y el de 5 talentos eran el sueldo de 138 años de trabajo. Y acá dice que Él le dio a cada uno conforme a su capacidad. Los talentos hoy en día, acá eran medida de dinero, pero hoy en día lo podemos ver como esas capacidades, eso que Dios nos dio, el tiempo que nos entregó, el tiempo que nos regaló, eso que es preciado, los recursos, las oportunidades, aún nuestra familia, todo, nuestras finanzas, todo lo que Dios puso en nuestras manos se puede comparar con esos talentos. ¿Por qué digo todo? Porque Dios considera todo lo que nos da como un depósito, del cual somos administradores y nuestra responsabilidad es multiplicarlo. ¿Pero por qué digo todo? Porque es todo. Porque todo es de Dios y todo lo que tenemos, lo que somos, lo que vivimos, lo que nos movemos, proviene de Dios. En Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas existen por Él, a través de Él y para Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de Dios, son por Él, o sea, las transitamos, tendríamos que transitarlas en Él y son para Él. Entonces, si ahí a veces nos creemos dueños de nuestras propias vidas, de nuestras propias cosas, de nuestros propios recursos, de nuestro propio tiempo y nos olvidamos que somos siervos, administradores de algo que Dios nos dio, algo valioso que Él entregó en nuestras manos. Todo proviene de Él y existe por Él. Entonces el jefe le encargó todos estos bienes y le dijo, bueno, yo me voy de viaje, pero voy a regresar para pedir cuentas de lo que he entregado. Y eso es lo que tiene paralelismo. El Señor nos entregó cosas y nosotros tenemos que administrarlas, pero Él va a regresar y vamos a tener que dar cuentas de lo que Él nos ha entregado en nuestras manos. Somos administradores de lo que Dios nos dio y por lo tanto responsables de hacer que eso se multiplique. Porque Él va a pedir cuentas de la forma en la que usamos los bienes y todo lo que Él nos dio, todo lo que Él nos ha dado. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer entonces para multiplicar lo que Dios me dio? ¿Cómo vamos a hacer? Hablemos que hay responsabilidad nuestra, bueno, la multiplicación es de Dios, Él obra, pero hay algo que tenemos que hacer. ¿Cómo voy a hacer? Y acá, leyendo esta parábola, vi algunas cosas que me parecen importantes que nosotros podamos ver en nuestras vidas, examinar y aplicar. Una de las cosas que puse que para multiplicar es necesario agradecer. Ahora decirle al lado, para que multipliques es necesario que agradezcas. Quiero saber cuántos tienen hermanos acá. A ver, levanta la mano los que tienen hermanos. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos son hermanos menores? Acá los mejores del mundo, estamos acá. Los hermanos menores sabrán de lo que voy a hablar. Pero no sé, a mí me pasó cuando era chica como
cuando tuvimos el primer celular. En aquel entonces eran más grandecitos que ahora. Entonces teníamos que volver solos de la escuela y nos dieron un celular. Y para nosotros era lo último. Si alguien sabe, el Siemens A70, pantallita naranja, top. Y entonces nos regalaron el mismo celular a mi hermano y a mí. En el mismo momento, yo hermana menor, tipo, ¿esto es justicia? Lo recibimos al mismo tiempo. Resulta que, bueno, pasaron los años, mi hermano pasó al liceo, y de repente, cuando pasó al liceo, le regalaron un celular de tapita y a color. Y yo, esto no es justo. Yo con el celular naranjita, a color, ¿no? Por lo menos era naranjita. Se están olvidando de mí, esto no es justo. Y entonces ahí mi hermano con su celular, ¿se acuerdan? No, que se ve para arriba era. Yo, no, esto no es justo. A ver, ¿los hermanos menores le ha pasado alguna vez? ¿O solo a mí me pasó? O los championes no para el hermano y que le pase la repera de ella. No es justo. Y a veces nos pasa eso, y eso es lo que me parece esta parábola. No podemos disfrutar de lo que Dios nos dio porque estamos mirando para el de al lado. Esto no es justo. Muchas veces Dios nos da cosas y perdemos el tiempo comparándonos, pensando eso, esto no es justo. Y es momento de salir de ese lugar, porque lo que tenemos que hacer es multiplicar lo que Él nos dio. Porque si yo miro esta parábola, no sé si a alguien le pasó mientras leíamos, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. Pobre. ¿Por qué le dio 1? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué 1? Dio 1,5. Y a veces parece eso, que sin darnos cuenta miramos y pensamos que es poca cosa, pero no nos damos cuenta que todo lo que tenemos proviene de Dios y Él nos lo dio de acuerdo a nuestras capacidades, y a medida que vayamos multiplicando, Él también nos va a dar la capacidad para seguir administrando lo que Él nos da, porque sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pero es necesario ser buenos administradores de lo que tenemos en nuestras manos, dejar de mirar al costado y en vez de decir, no, mira, Dios le dio 5 a él, le dio 2 y a mí me dio 1, que soy poca cosa. No, Dios nos da de acuerdo a las capacidades, pero tenemos que administrar en este momento lo que tenemos en nuestras manos, no enterrarlo, no esconderlo, porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que tenemos en nuestras manos, de lo que Él nos dio. Tenemos lo que podemos manejar. Dios es y fue generoso al darnos lo que tenemos. No merecíamos nada de lo que tenemos y Dios nos dio. Capaz que en vez de compararnos, tenemos que cambiar la vista del lugar. Yo no merecía esto, Señor, y vos me diste tanto. Y tengo tanto para administrar, tengo tanto para multiplicar. Dios va a recompensar, no de acuerdo a la cantidad que recibimos, sino de acuerdo a la fidelidad que tuvimos de acuerdo a lo que recibimos. Voy a repetir esto. Dios va a recompensar. Nos va a recompensar. No de acuerdo a la cantidad que recibimos, sino de acuerdo a la fidelidad que tuvimos de acuerdo a lo que recibimos. Parece un trabalengua, pero no importa la cantidad, sino que importa la fidelidad, y eso es lo que Dios va a premiar. No importa que hoy pienses tan poca cosa, no. En las manos de Dios ya vimos que Él hace lo que quiere. Él multiplica lo que parece poco para bendecir a muchos. Así que no importa la cantidad ni lo que tenés en tus manos, pero no importa la fidelidad con la que podamos trabajar, administrar, multiplicar lo que tenemos. Entonces, permanece fiel en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu familia. No te compares, Dios te lo regaló, lo entregó en tus manos para administrar. Sé fiel, que Él va a recompensar las obras de tu mano. Después,
Entonces, primero era para multiplicar, es necesario agradecer. Dejamos de lado la queja, ya está, no es justo. Hermanos menores, por favor, dejemos eso. Y empecemos a agradecer lo que el Señor ha hecho. En segundo lugar, puse para multiplicar, es necesario conocer a Dios. ¿Por qué? Acá vemos que hay 3 personas. Hay 2 personas que multiplicaron y hay una persona que lo escondió. Entonces, si bien hay 3 personas, hay 2 tipos de personas. Las primeras 2 recibieron lo que el jefe, el amo, les dio con alegría, con agradecimiento, no lo especifica, pero si no, no lo hubieran trabajado. Y empezaron a trabajar en eso, empezaron a multiplicar, empezaron a orar, porque tuvieron ese agradecimiento que hablábamos al principio. Aceptan lo que les dieron, dijeron, qué bueno, lo que se me ha confiado, lo que puedo administrar, lo que tengo en mis manos. Esos eran los primeros 2. Y el segundo es duro, pero acá dice, el siervo inútil. ¿Por qué? Él dice que veía al amo como severo, tenía miedo. Y eso fue lo que lo hizo esconder lo que Dios le había dado, lo que el jefe le había dado. Entonces hay 2, el que multiplica y el que esconde. El que agradece y está también el que, en este caso dice, el inútil, el que se victimiza, el que no, lo que me hubiera pasado. Y a mí me encanta esta parábola porque no hay otro tipo de persona que es la que quiso multiplicar y no multiplicó. Los que se pusieron a trabajar, multiplicaron, porque la multiplicación depende de Dios. Cuando Él te da algo, es porque también te da la capacidad y en sus manos vas a poder multiplicar. No te escondas, no tengas miedo, no lo ocultes. Y eso me encanta, que entonces la manera en la que vemos a Dios determina en la manera en la que usamos lo que Dios nos dio. La manera en que vemos a Dios determina la manera en que usamos lo que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque uno de ellos dice, yo sé que sos un hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y muchas veces pasa eso, que sin darnos cuenta vemos a Dios como ese Dios quizás severo que está ahí para castigar, pero Dios no es ese. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que quiere que multipliques, que te dio para que administres, porque quiere que lo hagas y porque te dio también la capacidad para hacerlo. Lo otro es una mentira en nuestra mente que nos puede hacer perder años enterrando lo que Dios nos dio. Pero qué bueno que tenemos la Biblia, que nos hace darnos cuenta. Pero Dios es un Dios bueno, que quiere que multipliquemos. ¿Y cómo conocemos a ese Dios? No hay otra forma de conocerlo que en intimidad. Hemos hablado y remarcado muchas veces lo que es la intimidad. Porque no podemos amar a alguien que no conocemos, no podemos no tenerle miedo si no lo conocemos. Sin duda que ese tercero no lo conocía. Porque los otros se contentan, multiplicaron. Pero no hay otra forma que conocerlo que en intimidad, que estar tiempo con Él, que leer su palabra, que ver lo que hizo, que saber cómo piensa, que orar. Y a mí me encanta que esta palabra, intimidad, porque uno, cuando quiere entrar en intimidad, cuando conoce íntimamente a una persona, cuando conoce a un amigo, pero quizás los más cercanos, a un esposo, íntimamente, eso requiere tiempo. No es al pasar, son horas de charlas, abriendo el corazón, son momentos en profundidad, contando lo que uno siente. Eso es intimidad, ir más profundo. Yo quiero conocerte, pero acá estoy y nos derramamos. Intimidad requiere tiempo, pero es algo que no podemos negociar. Porque si no entramos en intimidad, en verdad no conocemos a nuestro amado. No lo podemos negociar, porque si no, no lo conocemos.
y nos abrigamos. Nosotros no servimos a un Dios que quiere castigarnos, servimos a un Dios que es generoso, que quiere que invirtamos, que quiere eso en nuestro tiempo, que avancemos, que multipliquemos lo que Él nos dio. Ese es nuestro Dios. No quiere que enterremos las cosas que nos dio, sino que quiere que avancemos, que superemos obstáculos, que sigamos adelante, que podamos multiplicar todo lo que nos dio. Entonces la pregunta es, personal para cada uno, ¿cómo estoy viendo a Dios? ¿Como un Dios justo o como un Dios injusto? Como decía en el primer punto, capaz que me comparo con el otro y dice, pero le dio tanto y a mí tan poca cosa. ¿Qué estás pensando? ¿Dios es justo en tu interior o es un Dios injusto? ¿En qué crees? ¿Un Dios generoso? ¿Cómo lo ves? ¿Es un Dios generoso o queda poco? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestra percepción de Dios? ¿Qué pensás? ¿Es un Dios que quiere que te arriesgues o que quiere castigarte? Déjame decirte que cómo veamos a Dios va a determinar si somos víctimas o si somos responsables de la multiplicación. Cómo veamos a Dios va a determinar cómo caminemos en la vida, cómo podamos administrar las cosas que Él puso en nuestras manos. Así que esas preguntas, hacételas en el corazón, en la semana, en casa. Pero Él es bueno, porque por algo nos hace ver muchas veces, bueno, Señor, quizás hay algo en lo que querés seguir trabajando en mi interior. Y después, por último, puse que para multiplicar, es necesario ser responsables. Y acá vimos que habían 3 siervos, pero 2 tipos de personas. El responsable y el inútil. Suena feo, pero así lo dice la Biblia. Suena fuerte, ¿no? Pero entonces dice, es uno que es responsable y el otro que es inútil. Y el responsable sabe que, y es algo que todos tenemos que interiorizar con Dios, quizás no soy responsable, no soy culpable de lo que me tocó, pero sí soy responsable con lo que me tocó. Quizás no soy culpable de lo que me hicieron, pero sí soy responsable de cómo voy a seguir la vida, caminando. Quizás no soy culpable de la familia en que nací, que me tocó, quizás había conflictos, pero sí soy responsable de cómo voy a seguir transitando la vida, de qué es lo que yo voy a dar a los demás, de cómo me voy a desarrollar. Quizás no soy culpable de no haber nacido, uno dice, no, pero el otro nació en cuna de oro, la tuvo fácil. Quizás no soy culpable de no haber nacido en una familia quizás pudiente, que tenía otras posibilidades, pero soy sí responsable de, a partir de lo que sí tengo en mis manos, multiplicar, avanzar y no quedarme estancado. Sí, quizás no somos culpables de muchas cosas, pero sí somos responsables. Capaz no somos culpables de una enfermedad que nos vino por herencia, pero sí soy responsable de administrar, cuidar mi cuerpo. Quizás no soy culpable de heridas que recibí, pero sí soy responsable de pararme en un momento en la vida y decir, esto no va a seguir siendo parte de mí. Tengo que seguir avanzando, porque el que sana los corazones es nuestro Padre. Y algo quiere hacer, no somos culpables de muchas cosas, pero somos responsables de no seguir en el pasado. Y hay otra cosa que a veces nos parece que es más fácil buscar eso. La culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Yo no soy culpable de lo que me pasó. Yo no soy culpable, capaz que la culpa la tiene el gobierno, mirá el país en que estamos. La culpa es que Mercedes, capaz que es duro. ¿Cuántas veces decían Uruguay es duro? No, ahora hay que hacernos responsables y caminar y predicar y avanzar e ir. No soy culpable, la culpa la tiene la economía. Algunos podrán decir la culpa la tiene Dios. Como decía, hablar de Dios más, a mí no. La culpa la tiene el diablo, que se metió en mi casa.
Bueno, el diablo quiere hacer estrategias, buscar estrategias, sí, es verdad, pero la responsabilidad como hijos es pararnos en la autoridad que Dios nos dio y no dejar que el reino de las tinieblas avance en nuestra familia. Podemos vivir como víctimas o como responsables de qué es lo que hacemos. Podemos vivir como culpando, quizás, bueno, mi matrimonio se fue a la deriva, pero somos responsables de año a año seguir mejorando, de año a año seguir multiplicando, seguir invirtiendo, seguir administrando todas las cosas que nos dio. Somos responsables, los que tienen hijos, dije somos, pero no tengo hijos, lo que dan a sus hijos, el cuidado, el amor, Dios lo depositó en las manos para administrar como padres. Y con esa administración también dio la capacidad. No escondas lo que Dios te dio, porque Él te dio la capacidad. Y hay otra cosa, a veces pasamos la vida buscando culpables, pero tenemos que ser responsables. Es tiempo de pararnos en la posición que Dios nos dio y ser responsables. Soy responsable por mi vida, soy responsable por mi casa, por mi familia, por mis hijos, obviamente de la mano de Dios, porque es Él el que da la multiplicación, no viene de nosotros, pero somos responsables de salir de la posición de víctimas y pasarnos a la de multiplicadores para que el reino siga avanzando. Y después hay otra cosa, ¿qué pasa cuando sí es mi culpa? La embarré, metí la pata mal, fue mi culpa, la verdad, que ahora miro mi vida para atrás y hubieron cosas que hice que estuvieron mal. Y sí es mi culpa. No podemos hacernos los bobos porque a veces buscamos culpable a todo, pero a veces también tenemos la culpa de ciertas cosas. Esa es la realidad. ¿Y qué pasa cuando sí somos culpables? De malas decisiones, de conversaciones que no tuvimos a tiempo, y pasan los días y pasan los años y se derrumban. ¿Qué pasa cuando sí somos culpables? De pecados que hicimos y tienen consecuencias en la vida. ¿Qué pasa? Pasa que cuando estamos en Cristo, dice que Él cargó con todas nuestras culpas, con todas nuestras heridas, con nuestro castigo. Hay culpas que tampoco tenés que seguir llevando sobre tu espalda para multiplicar. Hay cosas de que nos equivocamos, pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Esa parte me encanta. Nos perdona, pero también nos limpia de toda la maldad. Como la borra de nuestras vidas. Entonces todo eso que antes nos decía, eras culpable en la cruz de Cristo, es no, restaurado. Pero ya no te quedes ahí, entonces puedes quedarte en la posición de víctima echando la culpa o en la posición de víctima, me equivoqué. Pero no en ninguno de esos lugares donde Dios quiere que estés. Él quiere que te muevas de ahí, que te pares en la cruz de Cristo para poder multiplicar. Él pagó por nuestra culpa. Él pagó por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas, por ese sacrificio fuimos nosotros curados. Así que deja de buscar culpa cuando hay sanidad, hay restauración en esa cruz que lo vino a hacer todo por nosotros. Ya está. Pero lo que más me llama la atención es que podamos pasar años, podemos pasar la vida entera en una posición de víctima, enterrando lo que Dios nos dio. Por la culpa propia, por la culpa de otro, por no ser agradecidos. Podemos pasar la vida entera, pero ya basta. Este es el año de la multiplicación. Lo creemos para la iglesia, pero para cada uno. Ya es el año en que no vas a ser más víctima, ya sos restaurado, ya sos libre, ya sos bendecido por el Señor. Él se cargó con eso que te dolía en la cruz. Ya no hay más culpa, ya no hay más dolor, ya no hay más condenación, porque Él lo cargó. Él pagó por nuestra culpa. Entonces, ahora debemos ser responsables de avanzar hacia el futuro. Aunque en el pasado quizás echamos muchas cosas a perder, pero ahora estamos en Cristo. Él tiene un futuro lleno de esperanza,
Él tiene un futuro lleno de gloria para sus hijos, un futuro brillante para tu familia. Él tiene restauración, hay gracia de Dios para todos. Y es momento. A mí me encanta, acá hablamos de muchas cosas. Nuestra responsabilidad es multiplicar todo lo que tenemos, pero piensen en lo que tienen. Si son bienes materiales, nuestra capacidad, Dios nos dio la capacidad para administrarlos, y nuestra responsabilidad es ser fieles a Dios, es ser generosos, es multiplicar lo que Dios nos dio. Dios nos entregó una familia, nuestra capacidad, nuestra responsabilidad es que esa familia ame, sirva a Dios, sea sana, crezca. Y Dios nos dio la capacidad. Los matrimonios también. Nuestra responsabilidad es el año que viene ser mucho mejor de lo que somos ahora. Cada día Él nos da la capacidad de multiplicar, de avanzar. Pero hay algo que a mí me encanta, que todos los que recibimos al Señor tenemos, y me encanta como lo dice en Corintios, creo que dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Tenemos algo tan hermoso de todas esas cosas que Dios nos dio. Nos decidió dar un tesoro, que es este evangelio, es esta salvación tan grande, y su Espíritu Santo. Eso es lo que está en nosotros y lo que nos tenemos que multiplicar. Y es nuestra responsabilidad, y lo tenemos en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad avanzar. En Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Es momento de ser fuertes, de ser valientes, de ser obedientes, de pararnos y avanzar, porque Él es más grande que cualquier circunstancia y está a nuestro lado a donde quiera que nosotros vayamos. Y ahora es el momento de tomar esa responsabilidad. Hablamos de eso, hay una multiplicación en la iglesia. Es nuestra responsabilidad y la debemos tomar desde que nuestros vecinos conozcan a Dios, desde que el barrio conozca a Dios, que la ciudad conozca. Es nuestra responsabilidad dar frutos de justicia, dice la palabra, hacer buenas obras también. Es nuestra responsabilidad mostrar el amor de Dios, que el amor de Dios abunde cada vez más en nosotros. Es nuestra responsabilidad. Y si lo estamos enterrando, si no lo estamos valorando, si nos estamos quedando en una posición que no es la correcta, no estamos siendo responsables, estamos siendo siervos inútiles. Y es duro. Esta palabra primero me confronta a mí, no se preocupen, no estoy... Pero es nuestra responsabilidad. Y si vivimos y caminamos sin tomarla, vamos a desperdiciar nuestra vida. No vamos a poder multiplicar y administrar todo lo que nos dio, pero es momento de ser fuertes, de ser valientes y de poseer lo que ha entregado en nuestras manos y de multiplicar. Así que oremos por eso. ¿Por qué no te pones de pie?